Muy buenas tardes a todos desde el pabellón de Oscar Pons de Cambre, donde se va a celebrar la primera semifinal de la F4 Alevín femenina, partido entre el Hockey Club Liceo y el Mar del Orbe Hockey Club Rajoy. Muy buenas tardes a todos desde el pabellón de Oscar. Ya tenemos todo preparado, estamos ya a poco más de un minuto ya de que vamos a la presentación de los dos equipos. El Liceo Alevín femenino, que va a jugar de verde a la izquierda de las imágenes. El Rajoy va a jugar de naranja a la derecha. Ya tenemos al Liceo formado en el centro de la pista, el Liceo que va a formar con Vera Castro y Lía Ares como porteras, como jugadoras de campo, Icía Amil, Inés Pérez, Noa Calviño, Daniela Huerta, Candela Iglesias, Nuria Bouzas, Chloe García y Lucía Cazás. Entrenadores del Hockey Club Liceo Alevín femeninas: José Antonio Ares y Noemí Uzal. Quedó descartada para esta semifinal, para esta primera semifinal, Valeria Torrado. Y ya tenemos también al Rajoy que va a formar con Laura Garrido y Clara de la Torre en la portería, jugadores de campo: Eire Illanes, Iria Camaño, Uxía Castro, Noelia Trasorras, Mariña Balado, Adela García, Lía Varela y Carlota Fagúndez. Entrenadora Ainhoa García. Camiseta por dentro. Andan los árbitros del encuentro y saludo inicial. Es el público asistente mayoritario del Liceo. Ya tenemos todo preparado. Vamos a ver quién de los dos equipos es el primero en dar su grito de guerra. Vamos también a confirmar los quintetos iniciales de cada uno de los equipos. Primera semifinal. Ahí tenemos al Mar del Orbe Hockey Club Rajoy dando su grito de guerra. Le va a tocar el turno al Liceo. Y ya todo preparado para que dé comienzo el partido. El Rajoy de naranja a la derecha de las imágenes,
con Laura Garrido en la portería. Va a jugar Noelia Trasorras. Sigo diciendo a lo largo del partido. Tenemos también a la goleadora Adela García, que en 48 tantos es la máxima goleadora del Rajoy. Bola que recupera el Liceo, bola para Noa Calviño. Esta sí que es una goleadora, 120 goles en 18 partidos. Escandaloso el número de goles que que marcó en Liga Noa Calviño con el Liceo, a casi 7 por partido. La jugadora con el dorsal número 8 del Liceo, la que también acompañan Candela Iglesias, Chloe García, y a ver si vemos a la cuarta jugadora, que es Daniela Huerta. Bola que sube el Rajoy. Bola de Adela atrás para Carlota. Recupera Noa Calviño, que ya va a encarar a la portería. El remate y gol. Gol del Liceo. Se adelanta el Liceo en esta primera semifinal. El robo de bola de la goleadora Noa Calviño, y cómo bate a Laura Garrido. Va a sacar de centro Uxía Castro. Uxía atrás para Adela García, que entra por banda derecha. Ataque del Rajoy. El Rajoy, que fue el cuarto clasificado de la Liga Juvenil Alevín femenino, con 29 puntos en 18 partidos. Recupera el Liceo. Bola para Daniela Huerta. Juega largo para Lucía Cazás. Sigue Lucía tras portería. Deja Lucía para Candela. Candela atrás para Noa. Sigue Noa con la bola tras portería. Bola atrás para Daniela. Daniela para Candela. Le roba la cartera a Uxía Castro, pero se deshace de su error. Candela recuperando para el Liceo. Juega ya para Noa. Noa, que se va por el centro, regatea una a otra. El remate al palo de Noa. Queda la bola suelta y gol. Segundo gol del Liceo. Se adelanta ya por 2 goles el Liceo. Ahí la repetición, cómo quedó la bola suelta. Y Candela Iglesias, la capitana Lucía Cazás puso el segundo para el Liceo. Bola atrás del Rajoy. Fue a Carlota por banda izquierda. Ataque del Rajoy. Bola atrás para Adela. Atrás para Carlota. Carlota de nuevo a cancha propia para Adela, demasiado atrás. Tiene que salvar el campo atrás. Le acaban pitando 5 segundos defensivos al Rajoy. Va a haber bola para el Liceo. Toca Candela para Noa. Noa abre a banda izquierda para Daniela. Roba el Rajoy. Hay falta, deja seguir el árbitro. La que tiene Adela, que abre para Mariña. Mariña por el medio. Sigue con la bola la capitana del Liceo, Lucía Cazás, autora del segundo gol del Liceo. Deja atrás para Daniela. Daniela a banda derecha para Candela. Candela atrás de nuevo con Daniela. Está para Lucía. Sigue Lucía tras portería. Bola atrás para Candela. Candela con Daniela. El remate de Daniela. Fácil para Laura.
la portera del Rajoy. 45 segundos más de posesión para el Liceo. Sigue Transportería el remate. Transportería de Daniela, lo detuvo bien. Laura recupera, pero pierde la bola. Recuperó la bola Vera. El remate lo detuvo bien Laura. Sigue en la posesión del Liceo. El remate de Noa. La parada de nuevo de Laura. Bola atrás para Lucía. Lucía abre a banda izquierda para Candela. Entra Candela por banda izquierda. Candela que se va a Transportería. El pase atrás para Lucía. Acaba llegando a Noa. Regatea bien Noa. Se intenta colar por el medio. Se va de una, de otra. El remate y golazo. Golazo de Noa Calviño. Tercero del Liceo. Como se va de una y de otra. Al final sola delante de Laura, que no puede hacer nada cuando hay tiempo muerto solicitado por el Rajoy. ...3-0 favorable al Liceo en esta primera semifinal de la F4 Alevín femenina. Va a reanudarse el partido. Bola que pone en juego de nuevo el Rajoy y sube la bola Lía, que entró tras el tiempo muerto. Pase de Lía atrás hacia Carlota. Lo corta la defensa del Liceo. Sigue con la bola el Rajoy. Pase que iba para Adela. Acaba recibiéndolo. Bola atrás para Lía. Y en cancha propia. Defendido por Lucía. Será capitana del Liceo intentando robar bola. Tiene que jugar atrás Lía. Demasiado atrás. Van a pitarle 5 segundos defensivos al Liceo. A ver, al Rajoy, perdón. Va a haber bola para el Liceo. Se cumplieron ya los primeros 5 minutos de la primera parte. Toca Candela para Noa. Noa que con 2 goles en el partido es la máxima goleadora. Pitándole ahora falta al Liceo. 5 segundos defensivos. Va a haber bola para el Rajoy. Sacan ya las de naranja. Toca Adela atrás para Mariña. Mariña para Liam, banda derecha. Presionada muy encima. Acaba robando la bola Lucía para el Liceo. Sigue Lía presionando. Acaba robando para... Ahí hay falta para el juego. El árbitro. Hay falta del Rajoy. Ya empotró ahí a Lucía contra la valla. Va a sacar el Liceo. La propia Lucía, la que pone la bola en juego para Noa. Entra Noa por banda derecha. Falta el Rajoy. Dejó seguir el árbitro. Sigue Transportería. Noa, bola atrás para Lucía. Deja Lucía más atrás para Daniela. Daniela con Candela. Entra Cande por el medio. Tiene delante a Noa. Le roba la bola él. Lía para el Rajoy. 2 para 2. Pase de... para Adela. Pierde la bola el Rajoy en ataque. Recupera el Liceo. Bola para Noa. El remate de Noa. La parada de Laura. Llega la bola atrás a Lucía. Sigue el ataque del Liceo. Bola atrás para Daniela. Daniela con Candela.
Todavía sin cambios en el Liceo. El remate, el pase atrás, el remate de Noah, que se va desviado. Recupera la bola el Rasoy, la recupera Noah para el Liceo. Vuelve a hacerse con ella el Rasoy. Bola larga para Lía, pero que no controla. Recupera el Liceo. Bola para Noah. Noah para Candela. Candela por el centro. Se va de una, se va de dos. El remate se va desviado. Recupera la bola Daniela, que juega atrás para su capitana, para Lucía Cazas. Esta banda derecha para Noah Calviño. Entra Noah, va a encarar a Laura. El remate, la parada de Laura. No pudo ahora encontrar el gol Noah. Saca la bola él, Rasoy, pero la pierde muy rápido. Va a recuperar la bola Daniela en defensa para el Liceo. Juega rápido para Lucía, pero mal pase. Recupera Mariña para el Rasoy. Mariña en la esquina, presionada por Lucía. Acaba recuperando Lucía para el Liceo. Juega atrás para Noah. Tiene delante a Candela. Se frena a Noah. Decide jugar atrás con Daniela. Sigue Daniela con la bola. Entra por banda derecha. Va a armar la cuchara. El remate se va al lateral de la portería. Queda ahí enganchada la bola. Pita bullying el árbitro. 12 minutos 13 segundos para el descanso. Liceo 3, Rasoy 0. Primera semifinal de la F4 Alevín femenina. En directo desde Os Campons de Cambre, desde el canal de YouTube de Partidos Hockey Gallegos. Ataque de Lía para el Rasoy. Lleva a Covela, Goya Mariña. Decide jugar atrás con Mariña. Y acaban pitándole 5 segundos defensivos al Rasoy. Va a haber de nuevo bola para el Liceo. Liceo que está dominando el partido. El Liceo que es la primer clasificada de la Liga Alevín femenina, con 54 puntos en 18 partidos, invicta en esos 18 partidos jugados, 18 partidos ganados, enfrentándose en este caso al cuarto clasificado, al Rasoy. Rasoy que va a sacar esa falta por el campo atrás del Liceo. Bola para Mariña, el remate de Mariña, desvía la defensa del Liceo. Recupera la bola Candela, Candela juega con Lucía demasiado largo. Va a llegar antes Mariña, que juega para Carlota. Carlota atrás para Mariña. Abre Mariña para Lía. Sigue Lía con la bola en banda izquierda. Juega por Valla. Intentaba jugar con su compañera Adela. Recupera el Liceo. Bola para Noah. Armará para Noah. El disparo se va desviado. Queda la bola de nuevo retenida tras la portería. Va a haber un nuevo bullying. Poco más de 11 minutos para llegar al descanso. 3-0 favorable al Liceo. Las perdedoras del partido de hoy jugarán mañana a las 10 de la mañana el partido por el tercer y cuarto puesto frente a las perdedoras de la segunda semifinal. Segunda semifinal que se jugará a continuación de esta. Partido que será entre el Hockey Club Cambre y el Hockey Club Orbolla. Recupera en defensa el Rasoy. Bola para Lía por banda izquierda. Ya con Carlota. Sigue Carlota en la frontal. Pase para Adela y gol. Gol del Rasoy a corta distancias. El Rasoy. Cuando pide tiempo muerto el Liceo. Pues ahí la repetición. El pase para Adela, la goleadora del Rasoy. Y como bate a la portera Vera Castro, la portera del Liceo. Tiempo muerto solicitado por el Liceo.
Vuelven a cancha ya las jugadoras tras el tiempo muerto. Va a sacar de centro el Liceo tras este primer gol del Rajoy, que acorta distancias en el marcador. Bola para Noa por banda derecha. Sigue Noa, el remate de Noa, la parada de Laura. Laura, que se está haciendo fuerte en su portería y no quiere dejar pasar más goles. Ataque de Candela de nuevo para el Liceo. Recupera la bola Eire para el Rajoy, que entró tras el tiempo muerto. Todavía sin cambios en el Liceo. Sigue el ataque de Adela para el Rajoy. Juega tras portería con Mariña. Mariña atrás para Eire. Eire pase a la en profundidad para Adela, corta Noa, que se va directa a portería como un misil. Tiene delante a Laura, el remate y la parada con el casco de Laura. Bola que recupera el Liceo en defensa. Bola para Daniela. Daniela tras portería propia, presionada por Adela. Juega largo para Candela, pero va a llegar antes Lía. Recupera de nuevo el Rajoy. Sigue Lía, cruza ya media cancha, presionado por Lucía. Sigue por banda izquierda Lía, pase atrás para Mariña. Mariña presionado por Daniela, que le acaba robando la bola en el centro del campo, pero llega antes Adela para recuperar para el Rajoy. Abre para Lía en banda izquierda. Lía tiene delante a Lucía, tiene que buscar un pase. El pase en profundidad para Eire, pero corta Noa para el Liceo. 2 para 2. Lleva a Candela con ella. Sigue Noa por banda derecha. Noa atrás para Daniela. 9:30 para llegar al descanso. Liceo 3, Rajoy 1. Primera semifinal de la F4 Alevín femenina. Recupera Eire en defensa para el Rajoy. Metió el stick Daniela, mandando la bola de nuevo a cancha del Rajoy, donde lo recupera Lía. Lía presionada, se hizo un lío Lía, recupera el Liceo, el gol de Daniela. Perder la bola ahí delante del área, delante de 2 jugadoras del Liceo. Supone un nuevo gol para el Liceo. Daniela pone el cuarto para el Liceo. Liceo 4, Rajoy 1. Va a sacar de centro el Rajoy. Bola para Mariña en banda derecha, presionado por Noa, que recupera en defensa para el Liceo. Sigue Noa por banda derecha, se va rápido, ya muy escolada en la esquina. Bajan rápido a defender las jugadoras del Rajoy. Recupera Lía. Sigue Noa presionando y evitando que salgan rápido de su cancha. Se acaba llevando la bola Adela para el Rajoy. Pase de Adela para Eire. Lo recupera Daniela en defensa para el Liceo. Juega rápido Daniela para Noa. Noa cruza media cancha, se va por el medio. Hay demasiadas jugadoras ahí. Recupera Lía para el Rajoy. Lleva con ella Eire. Sigue Lía. Se frena Lía. Juega atrás para Mariña. Mariña con Adela. Adela a la esquina para Eire, pero va a llegar antes Lucía para el Liceo, que juega ya con Candela. Candela con Noa. Noa por el medio, arma la pala Noa, topa con la defensa, despeja con el stick Laura, recupera la bola la propia Noa, que juega atrás para Lucía. Lucía abre a banda derecha para Candela. Entra Candela por banda derecha, se va tras portería. Pase atrás para Lucía. Lucía abre a banda izquierda para Noa. Noa que recorta, se va al medio, arma la cuchara, el disparo y la parada de Laura. Recupera Mariña para el Rajoy, que juega rápido para Adela. Tiene cancha por delante. Ya va con ella a Uxia, que entró sustituyendo a Lía. Sigue Eire peleándose en valla ahí
con la jugadora Daniela, pero recupera Lucía para el Liceo. O sea, por banda izquierda Lucía está esperando Candela el remate. Sigue Lucía tras portería, el pase atrás para Vera. Vera para Daniela en banda izquierda. Daniela atrás para Vera, perdón, para Noa. Sigue la goleadora del Liceo con 2 tantos en este partido. El pase de la muerte, pase atrás, pita bullying el árbitro. No consiguió rematar Lucía, quedó la bola debajo de Laura. Y ahí bullying en el área del Rajoy. Candela y Uxía, el bullying, lo gana el Liceo, bola atrás para Daniela. Daniela abre a banda izquierda para Vera. Vera tiene que jugar atrás con Candela. Candela abre a banda izquierda para Daniela, que tiene cancha por delante, va a armar la pala. El topa con la defensa del Rajoy, pero recupera Lucía. Sigue el Liceo en ataque. Pase atrás para Candela. Candela por el centro para Vera, se da media vuelta a Vera, el remate se le va ligeramente desviado, lo recupera Daniela, que juega rápido atrás para Lucía, vuelve a iniciar la jugada de ataque el Liceo, bola para Candela por el medio. Cuando se anima la grada, aparte del Rajoy, el Liceo también se anima. Está acabando la posesión y pasivo le pitan al Liceo cuando hay un nuevo tiempo muerto solicitado por el Rajoy a falta de 4:38 para el descanso. Finaliza el tiempo muerto. Va a reanudarse ya el partido. Últimos 4:38 de la primera parte. Va a sacar la falta el Rajoy por ese pasivo que le pitaron al Liceo. Mueve ya la bola Mariña para el Rajoy, la pierde delante de Vera. Atención que Vera encara a Laura, parada de nuevo de Laura. Sigue Vera con la bola. Vera atrás para Daniela, que se hace un lío con la bola. Tiene que jugar rápido para Candela. Regatea bien Candela, el pase para Vera, el remate de Vera según le viene, la parada de nuevo de Laura. Sigue Vera con la bola atrás para Daniela. Sigue Vera por el centro. El pase para Daniela. Vuelve a recuperarlo Vera. Vera con Candela. Se va bien Candela de ahí del remate. Se va desviado. Lo va a recuperar Lucía en la esquina. Pase atrás para Daniela. Pase de Daniela, lo recupera Uxía para el Rajoy, lo pierde, lo vuelve a recuperar Lucía para el Liceo. Se va atrás
transportería Lucía, pierde la bola delante de Mariña, que recupera para el Rajoy, metió bien el stick de nuevo Lucía, pero se llegó Adela y dijo, esta bola es para mí, recupera el Rajoy. Juega Mariña por banda izquierda, intentaba jugar para Uxía, pero recupera Daniela para el Liceo, se va por banda izquierda, se frena, decide jugar atrás para Candela, incorporación de Noa, que está sola en el centro, pase para Noa, no logra rematar, va a recuperar en la esquina la bola Noa, pierde delante de Adela, que recupera para el Rajoy, tiene 1 para 1, sigue transportería Adela, es ella contra todas, tiene que jugar atrás para su compañera Noelia, que acaba de saltar a cancha sustituyendo a Uxía. Sigue Noelia y le pitan 5 segundos defensivos, se entretuvo de más en su cancha, va a haber bola para el Liceo a falta de 3:32 para llegar al descanso. Va a sacar Candela, juega ya con Daniela, Daniela abre a banda derecha para Noa. Entra Noa, se va de su marca, el remate de Noa y gol. Quinto gol del Liceo, tercero de Noa. Vemos cómo se va bien de su marca, ese cambio de ritmo de Noa y se la pone en el sitio imposible para Laura, poniendo el quinto para el Liceo. Liceo 5, Rajoy 1. Bola en ataque, van el Rajoy, abre Noelia, banda derecha para Eire. Eire presionado por Lucía, por Daniela, perdón. Corta bien Daniela, recupera Vera, 1 para 2. Se va de 1, se va de 2, el remate se va desviado, recupera Adela para el Rajoy. Se va por el medio, bien Adela, 2 para 1, el pase para Eire, el remate de Eire es malo. Recupera Lucía para el Liceo. Una clara ocasión ahí, Adela decidió dejar para Eire, que no logró rematar en condiciones. Recupera Noelia. Noelia intentaba jugar con Carlota. Carlota que recupera transportería. Peleándose con Daniela, que acaba recuperando para el Liceo. Bola atrás para Lucía. Lucía abre banda derecha para Vera. Sigue Vera, transportería. Pase, intentaba hacerla el Pailán por atrás, le salió mal y la bola que se va fuera del rectángulo, lanzada por el Liceo. Va a haber bola para el Rajoy. Toca Eire para Adela, sube la bola Adela para el Rajoy, pase largo a la esquina para Carlota, el golpe en la valla favorece a Lucía. Dice el árbitro que hay falta del Liceo, falta de Lucía Cazás, la capitana del Liceo, que lleva un gol en este encuentro. El otro es de Daniela y 3 más de Vera. El pase a la frontal del área, que lo recupera ir en la esquina, se vuelve a ir la bola fuera del rectángulo. Bola de nuevo para el Rajoy. 46 segundos para llegar al descanso. Bola que va a sacar el Rajoy. Bola atrás para Adela. Mal pase de Adela, va a recuperarlo Daniela para el Liceo. Se va al medio Daniela, el pase que recupera Adela para el Rajoy, que entra por banda izquierda, defendido por Candela. Se va bien Adela, el remate de Adela se va desviado, lo va a recuperar Eire en la esquina. Bola que recupera Lucía, lo vuelve a recuperar Adela para el Rajoy. Precisiones ahora en ambos equipos. Bola para Adela en cancha propia, el pase para Eire a la esquina.
Disparo rápido, quedan 5 segundos. Se va tras portería Eire, recupera el Liceo y final de la primera parte. Nos vamos al descanso con el resultado provisional de Hockey Club Liceo 5, Mar del Orbe, Hockey Club Rajoy 1. Estamos en la primera semifinal de la F4 Alevín femenina. Os dejamos ahora con las jugadas destacadas de la primera parte.
Ya estamos de vuelta desde el pabellón de Os Campons de Cambre. Va a comenzar en breve la segunda parte de la primera semifinal de la F4 Alevín femenina. Partido entre el Hockey Club Liceo y el Mar del Orbe HC Rajoy. 5-1 favorable al Liceo tras los primeros 20 minutos. Ya tenemos en cancha los dos equipos, también a los dos colegiados del encuentro, a Diego Garrido y a Pablo Gómez. Va a comenzar la segunda parte. Bola que va a poner en juego el Liceo. Toca Lucía para Vera. Perdón, para Noa. Manía de confundir a Noa con Vera cuando no hay ninguna Vera en el partido. Bola de Daniela atrás para Noa y un cambio en el Liceo. Se quedó Candela en el banco entrando en su lugar. Vamos a ver quién entró en su lugar. Isia Mil con el dorsal 4. Bola para el Rajoy, que juega ahora a la izquierda de las imágenes. El Rajoy con Lía, Adela, Mariña y Carlota. Ataca, sube la bola Lía, el pase a la frontal del área para Mariña, lo recupera Isia para el Liceo con Isia, Daniela, Noa y Lucía como jugadoras de campo. Sigue Noa con la bola, se va tras portería. Pase atrás, lo corta Mariña, pero acaba llegando a Daniela. Sigue Daniela con la bola, el pase para Lucía que no controla, recuperan la valla. Bola atrás para Isia. Isia con Vera, con Noa, perdón. Noa con Lucía, Lucía que intenta colarse tras portería. Cuando hay falta por sacar demasiado el brazo Lucía. Segunda falta del Liceo, 2 para cada equipo. A ver, bola para el Mar del Orbe Rajoy. El equipo de Santiago con publicidad del Concello de Oleiros. Se anima el público del Rajoy. Bola en ataque para el Liceo. Bola para Isia. Recupera el Liceo. Bola para Isia. Le presiona Adela. Acaba robando para el Rajoy. 2 para 2. Sigue Adela con la bola por banda izquierda. Va a armar el disparo arrastrando de pala de Adela. Lo detuvo. Fenomenal. Vera está teniendo poco trabajo en la portería del Liceo en este partido. Sigue el ataque del Liceo, bola para Daniela. Daniela rodeada por Lía, que acaba recuperándole la bola para el Rajoy. Se cuela bien Lía, el remate de Lía se va desviado por poco. Recupera Noa para el Liceo. Abre Noa para Isia en banda izquierda, que tiene cancha por delante. El pase para Daniela, demasiado largo. Lo recupera en la esquina Daniela. El pase atrás lo corta Adela. Bola para Lía. Cruza media cancha Lía. Se va para el medio. Se va de una de otra. El remate arrastrando se va desviado. Lo va a recuperar Noa tras portería, que sale ya con la bola controlada por banda izquierda. Se va al medio. Arma el disparo y se va desviado por poco. Recupera el Rajoy. La bola Carlota peleándose ahí con Isia. Acaba recuperando Lucía para el Liceo.
Tiene esperando para el remate a Noah, decide jugar atrás para Icía, Icía de primeras, va a cortar el Rajoy, va a recuperar Lía, que sale ya jugando tras portería propia. El pase para Carlota, llega antes Lucía del Liceo, recupera en defensa Mariña, juega Mariña largo en valla para Lía, pero llega antes Lucía, recuperando para el Liceo, vuelve a recuperar Lía para el Rajoy, 1 contra 1, tiene delante a Daniela, que le mete lo suficiente el stick para estorbarla, sigue Lía con la bola, el pase atrás para Mariña, que se le escapa el control, lo va a recuperar, atentísima Noah, el remate de Noah y el paradón de Laura. Ya cantaban gol en la grada del Liceo, pero contaban con Laura en la portería del Rajoy. Recupera Daniela, 2 para 1. Lleva con ella Noah y falta del Rajoy. Tercera falta del Rajoy. Pues ahí la repetición de esa última clara ocasión de Noah para el Liceo. Estamos en directo, ya saca Noah para Icía, Icía con Daniela en banda derecha. Recupera Lía, transportería propia para el Rajoy, juega rápido con Adela, demasiado fuerte, va a recuperar Noah para el Liceo. Noah se va por el medio, de una, de dos, el remate se va arriba, lo va a recuperar Lía para el Rajoy. Se escapa el control a Lía, lo recupera en la frontal del área Noah, que pone el sexto para el Liceo. Se hizo un lío ahí Lía, se le escapó el control, recuperó el primer disparo de Noah, lo detiene Laura y el segundo va al fondo de la red, poniendo el sexto para el Liceo, el tercero en su cuenta particular. Volvió Uxía a cancha, el remate de Uxía desviado, lo va a recuperar Icía para el Liceo. Se cumplió ya el minuto 5 de la segunda parte. Liceo 6, Rajoy 1. Juega en ataque el Liceo, bola para Noah. Noah se va tras portería, la intenta picar, el remate a la media vuelta, la parada de Laura. Recupera el Rajoy, mal control de Uxía, y va a recuperar Daniela en defensa para el Liceo, que sale ya con la bola controlada por el centro, tiene cancha por el medio, juega con Noah, que está sola delante de Laura, y el remate al lateral de la portería, recupera Adela, que juega rápido para Carlota, perdón, pero recupera Icía para el Liceo. Presiona la salida de bola Carlota, cortó fenomenal ahora Adela para él. Perdón, Iria Camaño, es Iria, pensamos que era Adela. Adela es ahora la que intentaba recuperar. Recupera Adela ahora en cancha propia para el Rajoy, lleva a Carlota con ella. El remate de Adela se va desviado, recupera Lucía para el Liceo. La que corta Uxía en el centro del campo. Dejaba para Carlota, el pase atrás para Iria. Sigue Iria por banda izquierda. Presionado por Lucía, acaba recuperando para el Liceo. Llega Adela y recupera para el Rajoy, aunque le manda la bola a la defensa del Liceo. Juega ya en ataque Icía para el Liceo. El pase atrás no es bueno, lo va a recuperar Iria para el Rajoy. Muchas imprecisiones ahora en este comienzo de la segunda parte. Recupera Icía para el Liceo. Pase largo para Noah, que no logra controlar. Recupera la bola Uxía en defensa, presionado por Noah. Sigue Uxía, acaba recuperando Noah. Llega Adela y se hace con la bola para el Rajoy. Sobre la bola Uxía por banda izquierda. Se va para el medio, va a armar la cuchara. El remate fácil para Vera. Recupera
Noa para el Liceo. Abre Noa, banda derecha para su capitana, para Lucía. Esta banda izquierda para Icía. Icía que se va al medio, va a armar el brazo, regatea una, se llenó de bola y penalti. Cuando iba a rematar, la obstruyeron. Vamos a ver ahí en la repetición cómo regatea bien Icía. Y en ese segundo remate, cuando iba a rematar, el árbitro pita penalti. Cuando hay tiempo muerto, solicitado por el Rajoy. Va a reanudarse el partido con este penalti favorable al Liceo. Ya está Noa preparada, Laura bajó los palos. Lo hace de directa y gol. Gol del Liceo, séptimo gol del Liceo. Regatea Noa y pone el cuarto en su cuenta particular. Recupera de nuevo Noa para el Liceo. Cortadela. Recupera la bola a Lucía, la pierde delante de Carlota. Bola que se acaba llevando Daniela. Bola que sube Vera. El remate de Vera se va arriba. De Noa se va arriba. No sé qué me pasa con Vera cuando es Noa. Pita altura el árbitro. Va a haber bola para el Rajoy tras ese remate alto de Noa. Sube la bola Uxía por banda derecha y presionada por Candela y por Noa, que acaba recuperando. Volvió Candela a cancha en el Liceo. Se sentó Daniela. Una única rotación de jugadora está haciendo el Liceo. Sube la bola Vera, el remate y gol. Entró hasta la cocina y puso el octavo, el quinto en su cuenta particular. Saca de centro el Rajoy. Sube la bola Adela por banda izquierda, se va tras portería. Para Uxía. Va a llegar antes Candela para el Liceo, que juega con Icía. Presiona Adela, sale bien Icía con la bola, se va por el medio. Se va de una, de dos, sigue Icía con la bola, trompicones, acaba recuperando Noelia, pero vuelve a hacerse Icía con la bola para el Liceo. Bola atrás para Daniela. La que se fue al banco en el Liceo es Luciano, Daniela y gol.
Gol arrastrando tras portería. Gol de Icía. No sé cómo se va tras portería Icía. Y siendo Pilla, metió bien el stick pegado al palo. Y pone el gol para el Liceo, el noveno en el marcador. Saca de centro el Rajoy. Vuelve a recuperar la bola Noah en defensa. 2-2, lleva a Daniela. Se va Noah sola hacia portería. El remate y el paradón de Laura. Recupera Adela que juega para Noelia. Llega antes Daniela, recupera para el Liceo, se va hacia portería, pero bajó rapidísimo a defender Adela para hacerse con la bola para el Rajoy. El pase largo para Mariña, lo recupera Noah que se lleva la bola a trompicones por la valla. Dice el árbitro que hay falta favorable al Rajoy. Se fue Icía al banco, volvió Lucía. El ataque para el Liceo. Noah arma el disparo, Noah golpea en la defensa del Rajoy. Despeja la bola como puede Ushia. Pase atrás, queda la bola suelta en la frontal, el disparo de Daniela, la parada de Laura. Sigue Daniela con la bola en la esquina, juega atrás para Noah. 9 para el final del partido. 9-1 es lo que vence también el Liceo. Sube la bola Daniela por valla. Pase atrás para Noah. Remate de Noah desde el medio del campo, topa con la defensa, recupera Noelia para el Rajoy, el disparo, topa con la defensa del Liceo, llega la bola para Mariña, sigue el ataque del Rajoy, el disparo ahora lo corta bien Noah, que se va de una, de dos, va a encarar a Laura, el remate y la parada de nuevo de Laura. Sube la bola el Rajoy. Juega Eire para Adela de nuevo para Eire. No, controla bien Eire en la frontal y recupera Noah para el Liceo. Últimos 9 minutos de partido. Bola que sube Noah para el Liceo. El pase atrás para Lucía. Luego atrás para Noah con Nuria que acaba de saltar a cancha. 45 segundos más que le dan al Liceo para armar jugadas. Se le escapa el control a Noah, van a pitarle campo atrás. 5 segundos defensivos al Liceo. A ver, bola para el Rajoy. Atrás para Adela, le roba la bola a Noah, que inicia el contraataque del Liceo, tiene delante a Noelia. Se va a la esquina, muy escorada ya Noah, presionada por Mariña, que acaba robándole la bola, sigue Noah, acaba volviendo a recuperarla. Candela con Noah tras portería. Atrás para Lucía, está con Nuria, entra Nuria. Pase a la frontal de Nuria, lo corta Adela, recupera el Rajoy. Lleva a Noelia con ella, sigue Adela, el pase para Noelia, sigue Adela con la bola tras portería, el pase atrás, lo corta Candela para el Liceo. Se va hacia portería, tiene delante a dos jugadoras del Rajoy, el remate de Candela se va desviado, recupera Adela para el Rajoy. Sube ya Adela por banda izquierda. Presionado por Lucía, tiene que jugar atrás para Eire. Corta Noah en el centro, se va de una, se escola ya demasiado Noah. Le metió el stick, Mariña recuperando para el Rajoy. Se lleva la bola Adela, Adela juega rápido con Ushia en banda derecha.
Perdón, con Noelia. Noelia para Eire. Se prepara un nuevo cambio en el Liceo. Corta Adela para el Rajoy. Está esperando el pase Eire. Estaba sola delante de la portera del Liceo. Recupera el Liceo. Bola de Nuria. Perdón. Nuria de Candela. Candela para Vera. Para Noa. Sigue Noa por el centro. El pase atrás para Chloe. Chloe que acaba de entrar a cancha en el Liceo. El pase de Chloe a la frontal del área. Queda la bola suelta. El remate de Noa. Lo detiene bien de nuevo Laura. Recupera Adela para el Rajoy. Últimos 5-10 de partido. Bola de Mariña para Noelia. Nada por Lucía, tiene que jugar atrás de nuevo para Mariña. Ataque del Rajoy. Pase iba para Candela, pero lo corta bien Chloe. Acaba llegando de nuevo a Candela. Perdón, a Mariña. Bola para Mariña. Ataque del Rajoy. Se va a transportería Mariña. A la media vuelta el remate. Queda la bola suelta. El remate de Noelia. Y el paradón de Vera. Ataque del Liceo. Se resbala, juega el Liceo, aunque recupera la bola Lucía. Lucía presionada por Noelia. Está en la esquina Lucía muy encerrada, tiene que jugar atrás. Para Candela el remate de Noa no es bueno. Sigue transportería Noa. Bola atrás para Lucía. Para Nuria, entra Nuria por banda izquierda, el pase a la frontal, iba para Icía que no logra rematar. Acaba yéndose con la bola de nuevo Icía. Remate sola delante de Laura y pita bullying el árbitro, perdón, era Chloe, no era Icía, perdón. Cuando hay un nuevo tiempo muerto solicitado por el Rajoy. Menos de 4 minutos para llegar al final del partido. La victoria ya parece clara, favorable al Liceo, que vence por 9-1, que se va a meter en la final. Final que jugará mañana a las 5 de la tarde frente al vencedor del partido que se juega a continuación de este entre el Cambre y el Borbolla. Hola, el bullying cae en el área del Rajoy. Lucía y Mariña al bullying. La bola que se va a la esquina. Pelea por ella el Liceo, que acaba haciéndose con ella. Bola atrás para Noa. Noa con Lucía. Recupera Uxía para él. Perdón, recuperó Lía para el Rajoy. Con Adela en la esquina. Adela y Noa. Acaba llevándose la bola a Noa. Bola que subía Chloe. Cortó en primera instancia Mariña, pero recuperó Inés para el Liceo. El Liceo que está aprovechando ahora estos últimos minutos para sacar a las jugadoras que no tuvieron minutos a lo largo del resto del partido. Bola para Chloe. Es lo que se llama en la NBA los minutos de la basura. Bola contraataque para el Liceo, para el Rajoy, perdón. Bola para Lía. Lía abre para Mariña en banda izquierda. Mariña el pase a la frontal, lo corta Lucía.
Y recupera Chloe para el Liceo. Juega con Vera, con Noah en banda izquierda. Se va Noah por el centro. Tiene a Lucía que remata de primeras. El remate se va desviado. Lo recupera Noah en la esquina. Sigue Noah con la bola. Se va al medio. El remate de Noah y gol. Gol de Noah. 10º gol del Liceo. Vemos la repetición, como pone el 10º gol, cuando hay un nuevo tiempo muerto solicitado por el Rajoy. Va a haber cambio. No hay tiempo muerto, era solo tiempo para el cambio en la portería del Rajoy. Entra Clara de la Torre, corta Chloe para el Liceo, va a encarar a Clara, el remate y parada. Debutando bien en el partido Clara de la Torre, con esa parada Chloe, ataque del Rajoy, sube la bola Lía, el remate de Lía y la parada de Vera. Recupera el Rajoy, que está aprovechando estos momentos de desconcierto en el Liceo. Ataque de Lía. Lía entra en el área. Pedían algo ahí desde la grada, le golpearon el stick. Recuperó Chloe para el Liceo. Lleva con ella Lucía. Sigue Chloe. Defendido por Adela, que acaba recuperando transportería propia para el Rajoy. Sube por banda derecha. Pase en profundidad. Iba para Iria. Se fue a la esquina a recuperarlo, pero llegó antes Noah, que inició ya el contraataque. Se basó hacia portería. El remate y gol. Gol de Noah. Gol número 11 para el Liceo. Quinto, sexto ya de Noah. Ya perdimos la cuenta. Y va a sacar de centro el Rajoy. Bola larga que iba para Mariña, pero llega antes Noah para el Liceo. Nos acercamos ya al último minuto de partido. Vemos ya que no tiene que hacer mucha más leña del árbol caído el Liceo. Ya con el 11-1 ya creemos que es más que suficiente para pasar a la final. No hay que humillar al rival tampoco. Bola para Chloe, el remate de Chloe y gol. Se cuela por debajo de Clara. Y el gol de Chloe, que pone el gol número 12 para el Liceo. A falta de 50 segundos para llegar al final del partido. Bola que sube el Rajoy. Bola para Iria. Iria con Lía. Remate de Lía. Golpea en Adela. Queda la bola sueltas. Y gol de Lía. Tanto insistió Lía que se merecía ese gol. Vamos a ver la repetición. Se pase para Adela, queda la bola suelta y a puerta vacía. Lía pone el segundo para el Rajoy. Saca el centro el Liceo, bola para Noah. 30 segundos para el final, el remate. La parada con el guante libre de Clara. Pase atrás de nuevo, bola cancha propia del Liceo. Bola que sube Chloe por banda derecha. El remate es flojo, lo detiene fácil Clara. Recupera Lía para el Rajoy. 10 segundos. Última jugada del partido. El remate de Lía. Fácil para la portera del Liceo, que no sabemos ahora si era Lía o Vera. Y final del partido. Victoria por 12-1 del Liceo frente al Rajoy. El Rajoy, que tendrá que jugar el tercer y cuarto puesto mañana a las 10 de la mañana frente al perdedor del partido, que se va a jugar a continuación entre el Cambre y el Borbolla, y el Liceo, que jugará la final mañana a las 5 de la tarde frente al vencedor del Cambre Borbolla. Se saludan deportivamente las jugadoras.
Y ya tenemos a la primera finalista de la categoría Benjamín, perdón, Alevín. Bueno, no sé otra que el Liceo, cuando vemos al Rajoy cómo se acerca al centro de la pista para agradecer al público el esfuerzo realizado. Aplausos del público. Y ahora es el turno del Liceo, que van a ir a la zona, donde está su público. Ahí están las jugadoras del Liceo dando su grito de guerra. Y más nada en esta primera semifinal. Recordaros que a menos de media hora aproximadamente, va a dar comienzo la segunda semifinal de esta F4 Alevín femenina, partido entre el Cambre y el Borbolla. Nos dejamos con las jugadas destacadas de la segunda parte y volvemos en breve.
Muy buenas tardes de nuevo, aquí seguimos desde el pabellón Dos Campos de Cambre. Ya en breve va a dar comienzo la segunda semifinal de la F4 Alevín femenina, partido que va a enfrentar al Hockey Club Cambre frente al Hockey Club Borbolla. Vemos ahí ya las jugadoras del Cambre formadas para la foto. También vemos ahí a las jóvenes jugadoras del Borbolla. El Borbolla que va a formar con Antia Rascado en la portería. Jugadoras de campo: Ana Lumbreras, Valle Mosquera capitana, Greta García, Paz Quintas, Acacia Anta, Eva Pena, Lola Barros y Carlota Chaver. Entrenadores Pedro Romero y Pedro Siaga. Por parte del Cambre tenemos a Carmen Pazos y Alma Ramos como porteras. Como jugadoras de campo: Paula Calviño, Xulia Dopico, Brenda Calviño capitana, Noa Mariscal, Elena Bardanca, Sara Nicolás, Carmen Prado y Olivia Carballo. Entrenadoras Nuria Ares y Lucía Castro. Vemos ahí al Cambre formado en el centro de la pista. Va a comenzar el partido a la izquierda de las imágenes, jugando completamente de naranja por parte del Borbolla, que ya las vemos acercándose a la pista. Van a ir previamente a hacer una foto de grupo. Vamos a las jóvenes jugadoras del Borbolla. Y como no, mucho público en la grada del Cambre, equipo local que juega en casa, organizador de esta F4. Las jugadoras del Borbolla que ya se dirigen al centro de la pista, donde ya están preparados Pablo Román y David Castro, los árbitros para este partido. Recordar la primera semifinal, el partido que dio comienzo a las 5 de la tarde. El Liceo se impuso por 12-2 al Mar del Orbe Rajoy. El Liceo se clasificó para la final de mañana a las 5 de la tarde. Saludo inicial y ya en breve van a dar comienzo estos primeros 20 minutos.
Vamos a las jugadoras del Cambre. Su grito de guerra. Y ahora es el turno de las jugadoras del Borbolla. Ya tenemos a dar comienzo el partido, sacando el Borbolla, que juega de negro y rojo a la derecha de las imágenes. Bola que va a poner en juego Valle Mosquera, la capitana del Borbolla. Bola para Eva, Eva de nuevo para Valle. La presión de Elena, acaba recuperando para el Cambre. Se cuela Elena por el medio, pero recupera Valle para el Borbolla. Los dos equipos clasificados en segunda y tercera posición de la liga. Cambre segundo, Borbolla tercero. El Cambre con 48 puntos, el Borbolla con 38. Dos equipos muy parejos que nos van a dar un buen espectáculo en esta segunda semifinal de la F4 Levin femenina. Bola para Lola. Lola jugaba con su compañera Paz. Acaban pitándole 5 segundos defensivos al Borbolla. A ver, bola para el Cambre. Bola en ataque para el Cambre. El remate al lateral de la portería de Sara. Recupera el Borbolla. La que recupera Brenda. Las jugadoras del Cambre juegan todas con casco. Es complicado diferenciarlas hasta que no les vemos el dorsal. Están pitándole de nuevo 5 segundos defensivos al Borbolla. Bola para el Cambre. Para Carmen Prada, está para Sara Nicolás. Sara Nicolás, que con 77 goles es la máxima goleadora del Cambre y una de las máximas de la categoría. Para que recupera el Cambre, el remate se va desviado. Hola. Que sube, que recupera Brenda en defensa para el Cambre. Sigue Brenda, tiene cancha por delante, arma la pala, el disparo se va arriba, por encima de la portería de Antía. Sigue Brenda con la bola, Brenda tras portería, se da media vuelta, el remate arrastrándolo, fácil para Antía, recupera bola el Borbolla. Bola de Valle para su compañera, recupera a Brenda. Para el Borbolla, el remate de Valle lo corta la defensa del Cambre. Sigue con la bola Paz. Paz y Valle, acaba recuperando la bola Sara para el Cambre. Bola que recupera el Borbolla. Pierde la bola en el centro el Borbolla. Bola para Carmen Prado. Carmen Prado peleándose con Valle y con Lola. Acaba recuperando Brenda. Sigue Brenda tras portería. Capitana del Cambre, que con 59 tantos también es la segunda máxima goleadora de su equipo.
Sigue Brenda, el remate de Brenda, lo corta Paz para el Borbolla, aunque vuelve a hacerse con la bola Brenda. Pase atrás. Y Carmen deja para Sara, Sara de nuevo para Brenda, Brenda que va a encarar y desvía con el stick Antía, recupera el Borbolla. Se va al suelo Paz, recupera Olivia, Olivia tras portería, el remate a la media vuelta, acaba recuperándolo Valle tras portería propia para el Borbolla. El pase no es para nadie, lo va a recuperar Olivia para de nuevo para el Cambre, aunque acaba haciéndose Lola con la bola. Pase largo para nadie, lo va a recuperar Olivia, perdón, Carmen para el Cambre, lo recupera el Borbolla, el remate de Lola, que casi se convierte en el primero del Borbolla. Acaba recuperando la bola Carmen en la esquina para el Borbolla, para el Cambre. Anima a la afición del Borbolla, bola para Brenda, pero llega antes Lola. Recupera el Borbolla, bola para Valle, Valle que se va hacia portería, la capitana del Borbolla. Sigue con la bola, metió el stick. Brenda recuperando para el Cambre. Se lleva bien la bola ahora Olivia. Intentaba dejar para Carmen. No hay falta del Cambre. Primera falta del partido. No se cumplieron ya los primeros 5 minutos de partido. Cuando vemos a la afición del Cambre como anima en la grada. Cuando recupera la bola Brenda, va a encarar y gol. Gol de Brenda para el Cambre. Se adelanta el Cambre en la segunda semifinal. Pues ahí como roba la bola. En la repetición como roba Brenda. Encara a Antía que no puede hacer nada. Y se adelanta el Cambre en el marcador. Saca de centro el Borbolla. Bola para Valle en banda derecha, demasiado largo. Va a llegar antes Carmen. Carmen peleándose con Valle. Sigue Carmen tras portería propia. Juega con Brenda, se le escapa contra la Brenda. Recupera Valle para el Borbolla. Bola que recupera Brenda, que va a encarar de nuevo Antía. El remate y paradón de Antía. Paradón de Antía para el Borbolla. Recupera la bola Olivia para el Cambre. Se va bien Olivia en su marca. Entra en el área. El pase para Brenda. Demasiado largo. Tiene que jugar atrás Brenda para Carmen. Carmen con Sara. Está de nuevo para Brenda. Con Carmen. Corta en el centro el Borbolla. Recuperó la bola, el disparo de Eva. El árbitro que hay falta. Falta del Cambre. Juega la bola Eva atrás para Paz. Sigue Paz con la bola por Valla. Se va hasta la esquina, se cuela tras portería, presionada por Brenda. Acaba. ¡Gol! Lanzó la bola contra la espalda de la portera de Carmen, sorprendiendo y empatando el partido. Una jugada de esas desgraciadas para la portera, que se pensaba que la bola ya iba para el otro lado. Cuando hay tiempo muerto solicitado por el Cambre.
Ya vemos que se empieza a mover el chat. Vemos a Susana Carballo 7595 como grita gol. Vamos, no sabemos a quién está animando, ya que hubo un gol para cada equipo. Va a reanudarse el partido con el saque de centro para el Cambre después del gol del Borbolla, gol que pone el empate en el marcador. Esta segunda semifinal que va a ser, creemos, algo más disputada que la primera. Se quitó el casco Sara Nicolás, le molestaba. Bola de Sara atrás para Carmen, se le escapa el control a Carmen, recupera el Borbolla, bola para Eva. El remate de Eva se va desviado, lo va a recuperar Valle en la esquina. El pase atrás, lo corta Brenda, vuelve a recuperar Valle para el Borbolla. Juega Eva, intentaba jugar con Lola, recupera Sara que va a encarar a Antía, el remate y la parada de Antía. Recupera bola Lola para el Borbolla en la esquina, presionada por Brenda. Intentaba jugar con Valle, pero le acaban pitando 10 segundos defensivos. Buena defensa ahí, evitando salir de su campo el Cambre al Borbolla y recuperando la posesión. Ahora que va a sacar Brenda, que juega para Sara atrás para Carmen. El remate de Carmen desviado, a recuperarlo. Paz para el Borbolla. La presión de Olivia, que no deja salir la bola, acaba recuperando Olivia para el Cambre. Pase para Carmen y recupera de nuevo Lola para el Borbolla. El pase para Valle es demasiado largo, va a llegar antes Sara, que sale ya jugando tras portería. Pase largo para Brenda, pero va a llegar antes Lola para el Borbolla. Lola que la pierde en la esquina, la recupera Brenda para el Cambre. El pase atrás de Brenda lo corta Antía con el stick, recupera Eva para el Borbolla, que juega rápido para Paz. Sale Paz por el medio, recupera el Cambre en el centro, bola para Brenda, pero llega la bola tras portería, donde la va a recuperar la propia Brenda. Pase atrás para Sara que amagaba el disparo. Se va a banda izquierda, deja atrás para Carmen. Abre Carmen para Brenda. El bloqueo de Carmen, el disparo de Brenda lo corta. Fenomenal Lola. Recupera la bola de Borbolla. Sube la bola Lola, el disparo raso, arrastrando fácil para Carmen en la portería del Cambre. Cuando va a recuperar bola en defensa el Cambre, aunque llegaba Eva para recuperar para el Borbolla, pero dice Sara que esta bola es para mí. Va a encarar a Antía, el remate y la parada de Antía. Buen remate de Brenda, de Sara, y buena parada de Antía. De nuevo la bola en poder del Cambre, bola para Brenda. Brenda que intenta colarse por banda derecha, la autora del gol del Cambre. Pase atrás para Carmen. Carmen con Sara. El bloqueo, el remate de Sara, la parada de nuevo de Antía. Bola que sigue en poder del Cambre. Ahora es Brenda la que sube por banda derecha. El remate de Brenda se va desviado, va a recuperarlo Olivia en la esquina, pero llega antes Lola para el Borbolla, que sale bien con la bola controlada por el centro. Ataque del Borbolla, le estaba pidiendo Valle. Sigue Lola con la bola. Atrás para Paz. Juega Paz a la esquina para Lola. Está para Paz. Pita bullying el árbitro. Bullying en el área del Cambre. Cuando ya traspasamos el Ecuador de la primera parte. Vemos a Paula como anima al Borbolla, como anima a Eva. Ahí va el dorsal 15 del Borbolla. Sigue la pelea en la esquina por la bola. Brenda y Sara contra Eva. Recupera Valle en la frontal. Sigue el Borbolla con la bola. El pase atrás para Lola. Deja Lola para Eva. Eva que se cuela por banda derecha. Está esperando para el remate.
Lola que recupera la bola en la esquina. El disparo de Eva se fue muy desviado. Lola que llega a Valle atrás. Lola, Valle por Valla. Recupera Olivia para el Cambre. Se va a la portería. Tiene dos contrincantes delante. Regatea una y a otra. El remate. Y se va desviado por poco. Sigue peleando por la bola. Paz para el Borbolla, pero la recupera Sara. Sara para el Cambre. Le mete el stick Lola. La bola que llega a Olivia. Olivia en banda derecha para Brenda. Se va Brenda de Valle. Sigue tras portería. El pase a la frontal lo corta Antía con el stick. Recupera la bola Eva para el Borbolla. Intentaba jugar con Lola. Demasiado largo. Va a llegar antes Carmen para el Borbolla, para el Cambre. Peleándose Eva y Carmen. Se lleva finalmente la bola Carmen, que tiene cancha por delante, aunque está muy sola. El remate es fácil para Antía. Recupera bola en defensa el Borbolla. Bola que sube Paz. Juega para Eva. Eva al centro, donde va a cortar Sara para el Cambre, que tiene cancha por delante. El remate se va desviado. Lo recupera Carmen en la esquina. Pase atrás era Olivia para Carmen. Carmen con Brenda. Sigue Brenda, el remate arrastrando. Fácil con el guante libre para Antía. Va a recuperar Paz para el Borbolla. El árbitro que hay falta del Borbolla. Y nuevo tiempo muerto solicitado por el Borbolla. Sigue el tiempo muerto en Oscar Pons en la segunda semifinal de la F4 Alevín femenina. La primera venció el Liceo por 12-2 frente al Rasoy. Y el Liceo que está buscando quién jugará la final contra ellas. De momento 1-1 en el marcador cuando quedan 7:43 para el descanso. Este partido que está siendo muy igualado. Un poquito más de control de bola para el equipo local, para el Cambre, para las de naranja. Juega ya Sara atrás para Carmen. Carmen que entra por banda derecha. El disparo se va cruzado a la esquina donde lo va a recuperar Paz para el Borbolla. Pero pelea Olivia por la bola, aunque acaba de nuevo haciéndose con ella en el centro Brenda, que juega para Sara. Sigue el ataque del Cambre. Entra Sara por banda izquierda. Sara tras portería. Buscando a alguien en que apoyarse, juega atrás para Brenda. El bloqueo de Sara, el remate arrastrando de Brenda, fácil para Antía, recupera Paz para el Borbolla. La pierde en el centro, recupera Sara. Bola que intenta lucha por ella Valle y Brenda, acaba haciéndose Brenda con ella para el Cambre. Se va bien Brenda por banda derecha, se va de una, de dos, acaba metiendo la bola Lola recuperando, pero llegó Olivia recuperando para el Borbolla, la pierde, recupera Eva para el Cambre. Se va bien Eva por el centro, lleva Valle con ella. Se frena Eva, deja atrás para Paz, abre Paz a banda derecha para Lola. Lola con Valle. Pierde la bola Valle, recupera de nuevo el Cambre, bola para Sara. Tiene dos defensoras delante, va a encarar. El remate delante de Antía y gol.
gol de Sara Nicolás para el Cambre. Recuperó la bola en el centro y se llevó consigo a las dos defensoras arrastrándolas, y el hueco que dejó pegado al palo. Antía con el segundo favorable al Cambre. Saca de centro el Borbolla. Bola que sube Eva por el centro. Se va de una, de dos. El remate de Eva lo detiene Carmen. Recupera Paz para el Borbolla. El remate de Paz, golpea en Brenda, sigue Paz con la bola, el pase atrás para Lola. Lola pierde en el centro, recupera Brenda. Sigue Brenda con la bola, trompicones. Dejaba Olivia para Brenda, pero recupera. Intentaba recuperar la bola Eva. Pedía falta ahí de Brenda, no pita nada el árbitro. Recupera Carmen para el Cambre, la pierde en el centro. Bola de Lolar, pierde ahora la bola el Borbolla, recupera el Cambre, bola para Olivia que se lleva la bola, trompicones, entra en el área. Y hay muchas defensoras ahí, estaba muy sola Olivia. Bola que llega atrás a los dominios de Brenda, pero vuelve a recuperar Eva para el Borbolla. Precisiones ahora en ambos equipos. El amago de disparo de Olivia que lo corta la defensa del Borbolla. Sube la bola a Valle por el centro, el pase no va para nadie, lo recupera Sara para el Cambre que va a encarar a Antía, se pasa de frenada, se va a la esquina a recuperar la bola, pero llega antes Greta que entró a cancha en el Borbolla. Peleando Eva por la bola que recupera en el centro para el Borbolla, el pase atrás lo corta Olivia, pase de Olivia, lo vuelve a recuperar Greta para el Borbolla. Perdón, Paz para el Borbolla. Abre Paz a banda derecha para Eva, pero le pitan 5 segundos defensivos al Borbolla. A ver, bola para el Cambre. Mucha la afición del Cambre. Toca Brenda para Sara, entra Sara por banda izquierda, se va tras portería. 4:20 para llegar al descanso, 2-1 favorable al Cambre. Sube la bola Olivia, Carmen por banda derecha, intentaba el pase para Olivia, pero recupera Greta para el Borbolla. Greta peleándose en la valla, el pase es malo, lo va a recuperar Sara para el Cambre. Entra Sara por banda derecha, se lleva la bola en medio a trompicones, el remate al lateral de la portería, queda tras la portería, va a haber bullying en el área del Borbolla. Menos de 4 para el descanso. Y Paula Arbe como sigue animando al Borbolla. Borbolla equipazo. Tenéis el chat donde podéis animar a vuestro equipo favorito. Recuperó la bola Greta para el Borbolla, pero se volvió a hacer con ella Olivia para el Cambre. Pierde ahora en el centro, recupera Valle para el Borbolla, se va bien Valle por banda. Está demasiado escoradio enfrente a Greta. El pase atrás lo corta Sara, recupera la bola Olivia. Se va Olivia, recupera Eva en el centro para el Borbolla. Regatea una Borbolla, arma la cuchara Eva, el disparo se va arriba, desviado por la defensa. Y nuevo tiempo muerto solicitado por el Cambre. A falta de 3:25 para el descanso. Sigue el tiempo muerto cuando Susana Carballo, vamos Cambre, ese Cambre como mola, vamos chicas, ahí animando desde el chat.
Va a reanudarse el partido. Hay bola en posesión del Borbolla por ese lanzamiento que despejó fuera la defensa del Cambre. 3:25 para el descanso. Bola que va a poner en juego Valle para el Borbolla. Juega con Greta. Greta tras portería, defendida por Sara y por Brenda. Brenda que acaba recuperando para el Cambre. Perdón, era Paz, no era Greta. El remate de Brenda, la parada de Antía. Recupera Greta ahora para el Borbolla. Pierde en ataque, recupera en defensa el Cambre. Contraataque, sube la bola Olivia, lleva con ella Sara, no la vio. El remate de Olivia se fue arriba, lo recupera en la esquina Sara. Sara presionada por Paz y por Valle. Sigue Sara tras portería con la bola. Pase atrás para Brenda. Brenda abre para Carmen en banda izquierda. Sigue Carmen con la bola. Carmen que juega atrás para Brenda. Se va bien Brenda. El remate arrastrando y la parada de Antía. Recupera Eva para el Borbolla. Se va a banda izquierda. El remate muy escorada de Eva. Fácil para Carmen. Recupera Sara para el Cambre. Inicia el contraataque. Va ella sola. Tiene dos defensoras delante. Se escora a banda derecha. El remate y la parada. De nuevo de Antía. Bola atrás de nuevo para el Cambre. Bola para Brenda en el centro. Deja para Sara. Sara atrás para Brenda. Últimos 2 minutos de la primera parte. Bola en ataque para el Cambre. Se va bien Brenda de su marca. El remate a la escuadra. Dio en toda la cruceta. Falta del Borbolla, primera falta del Borbolla. La repetición de ese último disparo de Brenda a la cruceta derecha de la portería de Antía. Va a sacar el Cambre en el centro. Bola atrás para Sara. Sara para Carmen en banda izquierda. Carmen atrás de nuevo para Sara. Pase para Brenda. Lo va a recuperar Greta para el Borbolla. Juega con Valle. Se escapa el control a Valle. Recupera Carmen para el Cambre. Bola que llega a Eva. Eva para el Borbolla. Peleándose en la valla. Se va bien de una, de dos. Juega en banda izquierda con Paz. Sigue Paz con la bola. Atrás para Eva. Eva de nuevo para Paz. Tuya mía, tuya mía. Sigue Paz con la bola en la esquina. Va a recuperar Olivia para el Cambre. Metió el stick. Va recuperando de nuevo para el Borbolla. Sigue Eva, va a armar la cuchara, el disparo, fácil para Carmen. Recupera Brenda para el Cambre. Juega ya con Sara. Últimos 40 segundos, recupera la bola Sara. Se va hacia portería, tiene delante una defensora. Está Valle, el remate de Sara. Interceptado por Valle, que recupera para el Borbolla, pero llega Brenda y vuelve a hacerse con la bola para el Cambre. Sigue Brenda peleándose con Paz, recupera Valle. Recibe la ayuda de Olivia. Pita bullying el árbitro. Falta de 13 segundos para llegar al descanso. A ver, un bullying en línea de 3/4 de ataque del Cambre. Gana el bullying el Borbolla, pero recupera Carmen. Va a llegar antes Paz a la esquina para el Borbolla. Peleándose con Carmen. La bola que queda suelta en el área. Y final de la primera parte. Resultado de 2-1 favorable al Cambre frente al Borbolla en la segunda semifinal de la F4 Alevín femenina. Cuando vemos ahí a la gente del Borbolla como animaba, también a la gente del Cambre. Nos vamos a ir unos minutitos
de descanso. Os dejamos con las jugadas destacadas de la primera parte.
Ya estamos de vuelta desde el pabellón de Os Campons. Va a comenzar en breve los segundos 20 minutos de esta segunda semifinal de la F4 Levín femenina. 2-1 para el Cambre tras los primeros 20 minutos. Todavía todo por decidir en esta segunda parte. El Borbolla que va a jugar ahora a la izquierda de las imágenes. El Cambre a la derecha. Va a poner la bola en juego el Cambre. Brenda que toca para Sara. Inicia el ataque el Cambre. Bola de Sara atrás para Brenda. Brenda por el centro, llevándose la bola a trompicones. Se sitúa delante de Antía, el remate lo detiene Antía. Recupera de nuevo el Cambre, bola atrás para Sara. Sara con Brenda. Brenda que arma la pala desde lejos. La parada de Antía de nuevo. Buen ataque para el Borbolla, ahora que tiene Greta en la esquina. Pase atrás, lo recupera Sara, lo pierde, recupera Eva para el Borbolla. Lo pierde ahora Eva en ataque, recupera Brenda para el Cambre. Pérdidas de los dos equipos. Sube Brenda tras portería, intenta rematar a la media vuelta. Cae la bola atrás, recoge Olivia. La pierde Olivia en ataque, recupera Paz para el Borbolla. Deja para Valle, Valle que se cuela por el medio. El remate arrastrando, golpea en su compañera Greta y recupera el Cambre, bola que sube ya rapidísimo Sara, que se va hacia portería, el remate, la parada de Antía, recupera Paz para el Borbolla. Paz tras portería con Valle. Pase largo de Valle, no va para nadie, va a llegar antes Sara en defensa para recuperar para el Cambre. Bola para Carmen. Sigue Carmen por banda derecha. El remate desviado, lo va a recuperar Eva para el Borbolla. Eva en la esquina peleándose con Brenda, que acaba recuperando para el Cambre. Sigue Brenda, el pase atrás, lo corta el Borbolla, dice el contraataque Eva. Metió el stick Sara desviando la bola y recupera en defensa Olivia para el Cambre, lleva a Brenda con ella, se escora banda derecha, el remate de Olivia, se va arriba, va a recuperar Eva para el Borbolla. Empieza animada la segunda parte, bola en ataque para Paz, ataque del Borbolla, entra por banda izquierda Paz, corta Sara para el Cambre, 1 contra 1. Tiene delante a Valle, el remate de Sara se va desviado, recupera Greta en la esquina para el Borbolla, deja para Paz, acaba llevándose la bola Greta, que juega para Valle, Valle por el centro, tenía cancha por delante, se le escapa el control, va a recuperar Carmen para el Cambre. Carmen por el medio, se lleva una a otra, le queda adelante a Paz. Sigue Carmen tras portería. Llegó Eva rapidísima para recuperar para el Borbolla. Sale bien con la bola controlada por el centro. Hay falta del Cambre, deja seguir el árbitro. Bola para Greta en la esquina, pero recupera Olivia para el Cambre, que inicia ya el ataque. Vuelve a recuperar Eva en el centro para el Borbolla, bola para Greta. Greta en el centro, el remate se va desviado, recupera Carmen para el Cambre. Recupera en banda el Borbolla, pero vuelve a hacerse con la bola Brenda. Brenda que va a encarar a Antía, el remate y el paradón de Antía. El rechace que lo coge Carmen y nueva parada de Antía. Sigue el ataque del Cambre, bola para Brenda. Brenda para Olivia y recupera Paz para el Borbolla. Deja Paz para Valle, pero recupera Sara para el Cambre. Sara 1 contra 2.
Se sitúa delante de Antía y nueva parada de Antía. Recupera de nuevo Greta para el Borbolla. Mete el stick Brenda recuperando para el cambio, pero le va la bola demasiado larga. La recupera Paz en la esquina para el Borbolla. Falta de Paz. Falta del Borbolla, dice el árbitro. Pedro Romero desgalletándose en la banda y colocando a sus jugadoras. Bola atrás del Cambre, bola para Sara. Sara que arma la pala, el remate fácil, el guante libre para Antía. Se recupera Sara su propio rechace. Sí, con la bola abre banda izquierda para Brenda. Ahora es Brenda la que prueba el remate al lateral de la portería. Queda la bola enganchada en la red, va a haber bullying. Transcurrieron los primeros 5 minutos de la segunda parte. Sigue el 2-1 favorable al Cambre. Pero aún no está nada dicho. Queda todavía mucho partido. Bola en ataque para el Cambre. Atrás para Carmen. Carmen con Sara. Recupera Paz en el centro. Para el juego el árbitro, parece que lleva un golpe, un brazo con el stick. Sara. Va a recuperar la posesión el Cambre. Bola para Sara, que sale ya como una bala desde su cancha. Se abre a banda derecha, el remate y gol. Gol del Cambre, gol de Sara. Ella lo hizo todo desde su cancha, se cruzó en diagonal hacia la derecha y remata cruzado. Antía no tiene nada que hacer. Tiempo muerto que solicita el Borbolla. 3-1 para el Cambre. Ahí a Susana Carballo en el chat, como anima el Cambre. Vamos chicas, vamos Cambre, sí señor, golazo, golazo de Sara, cruzándose toda la pista y poniendo el tercero para el Cambre. Va a sacar de centro el Borbolla. Ahora que pone en juego Valle atrás para Paz. Metió Sara el stick cortando la bola, recupera Eva para el Borbolla. Eva que está siendo una de las jugadoras más ofensivas del Borbolla. Recupera de nuevo el Cambre, bola para Sara, el remate de Sara, la parada de Antía, recupera de nuevo Eva para el Borbolla. Juega Eva para Valle, corta Xulia que entró en el Cambre. A recuperar Xulia en la esquina. Deja para Sara. Sara con Olivia. Sigue Oli con la bola. Se va tras portería. Sigue con la bola. Recorta el pase atrás para Sara. Atrás y gol. Pase de la muerte atrás de Olivia para Sara. Y Sara que pone el cuarto para el Cambre. Qué bien lo hizo Olivia tras portería recortando. Quedó sola Sara en la frontal y remató a placer poniendo el cuarto para el Cambre. Saca de centro el Borbolla, bola atrás para Eva. Pitan 5 segundos defensivos al Borbolla y bola para el Cambre.
Estuvo ahí atenta Eva y se le pasaron los segundos en su cancha. 13:40 para el final y se le están aclarando las cosas al Cambre, que ve más cerca la final. Entra Sara para Olivia, corta Valle, recupera el Borbolla, juega para Paz, contraataque, está sola Greta esperando el pase, se convierte en un disparo raso, queda la bola atrapada debajo de Carmen Pazos, la portera del Cambre, y pitan bullying en el árbitro, piden penalti desde la grada a los árbitros Pablo Román y David Castro, que pitaron bullying. Parecía que había retenido a propósito la portera del Cambre la bola, por eso pedían penalti. Contraataque del Cambre, sube la bola a Sara, delante de Antía y paradón de nuevo de Antía. Sube la bola Eva para el Borbolla. Deja atrás Eva para Paz. Paz por el medio para Eva, pero corta de nuevo el Cambre. Aunque recupera ahora Paz. Paz con Eva. Bola en ataque para el Borbolla. Muchas jugadoras de defensa ahí del Cambre. Corta de nuevo Sara. Para Julia para Brenda, llega antes Greta y recupera de nuevo Olivia para Brenda va a encarar al larguero, el remate de Brenda, recupera el Borbolla, bola para Eva, queda la bola suelta, el disparo de Greta se va desviado. Ocasión ahora del Borbolla, recupera el Cambre, bola que sube Sara por banda derecha, se va en velocidad, delante de Antía y paradón ahora de Antía. Recupera la bola la propia Sara, que juega atrás para Julia. Ocasiones en ambas porterías. Bola que sube Brenda por banda derecha. Brenda atrás para Julia con Brenda. Entra Brenda por banda derecha. Remate arrastrando, lo corta bien Paz. Y recupera la bola Eva para el Borbolla. Y falta de Brenda sobre Eva. Falta del Cambre. Tercera falta del Cambre. Cuando se va Greta al banco y vuelve Lola en el Borbolla. Saca largo Paz para Eva. Vuelve la bola a cancha del Borbolla. Bola para Paz en la esquina. Hay que salir de su cancha. El pase largo lo va a recuperar en media cancha Sara para el Cambre. Recorta Sara, sigue abriéndose hueco, el remate se va arriba por poco, golpeado en la defensa del Borbolla y ahí bola para el Cambre. Anima el público del Borbolla. Sigue Susana Carballo ahí en el chat. Brava Sara y Olivia. Recupera el Cambre, bola para Lola. Lola que sube por banda izquierda, presionada por Olivia. Y recupera la bola Olivia para el Cambre. Sube por Valle Olivia. Se va bien para el medio. Le mete el stick Valle recuperando para el Borbolla. El remate de Valle lo desvía con el stick. Carmen recupera la bola de nuevo el Borbolla, bola para Paz. Inmaculada Baez Montero, el Cambre tiene animadoras en Vigo, nos dice. Recupera la bola Brenda para el Cambre. El remate de Brenda se va arriba, lo va a recuperar Lola para el Borbolla. Presionada por Olivia y falta del Cambre, cuarta falta del Cambre.
El nuevo tiempo muerto solicitado por el Cambre. A falta de 10-13 para llegar al final del partido. Tenemos allá la afición del Borbolla. También a la afición del Cambre. Ya vuelven las jugadoras a cancha. Va a haber bola en posesión del Borbolla. Esa falta del Cambre. Va a reanudarse el partido. Estamos en la segunda semifinal de la F4 Alevín femenina. Partido entre el Hockey Club Cambre y el Hockey Club Borbolla. Recupera Paz para el Borbolla. Juega con Valle. Corta Brenda. Sigue Paz. Paz peleándose en la valla. Con Sara. La bola acaba yéndose fuera del rectángulo. A ver, bola para el Borbolla. Toca Valle atrás para Paz. Presionada por Brenda. Brenda que acaba recuperando, sube al contraataque, se le escapa el control, va a recuperar Lola en defensa. Metió el stick bien, Brenda recuperando de nuevo, juega transportería Brenda. El remate a la media vuelta, lo fácil para Antía, recupera el Borbolla, sube la bola Paz. Deja para Lola, Lola que intenta colarse por banda izquierda, no acompañaba a nadie. Recupera la bola, aunque de forma involuntaria, ya que se cayó en el suelo Sara, y falta favorable al Borbolla. A sacar la falta el Borbolla cuando debuta Acacia en el Borbolla. El remate de la bola queda suelta a Valle, que no logra rematar, peleándose Olivia con Paz, acaba recuperando la bola Valle en banda derecha, presionado por Brenda, recibe la ayuda de Paz. Paz que acaba recuperando para el Borbolla, abre la banda izquierda para Acacia. Acacia que tiene nombre de planta. Acacia peleándose en la valla, recupera la bola Valle. Bueno, Lola atrás para Paz, corta el Cambre, bola que va a recuperar en la esquina, en ataque Brenda que recorta, se va a la frontal, recupera Valle para el Borbolla, pero pierde en el centro, recupera Sara para el Cambre, Sara que va a armar el brazo, la para el disparo y la parada de nuevo de Antía, que pese a los 4 goles encajados está convirtiéndose en la mejor de su equipo. Ahora para Acacia en ataque para el Borbolla, recupera Sara para el Cambre, Sara que se va en velocidad, va por banda izquierda, se va al medio, encara, piden penalti, no pita nada el árbitro. Pelea en el centro del campo por la bola que recupera Acacia para el Borbolla. Acacia con Olivia, con la ayuda de Brenda, acaba llevándose la bola a Paz, mete el stick Brenda, la bola que va a cancha del Borbolla, se la saca de encima Paz, que juega con Valle por banda izquierda, cambia a banda derecha para Lola.
Lola con la bola, el pase para Valle que no logra rematar. Estaba a puntito con el stick, recupera Brenda para el Cambre. 2-2, sigue Brenda con la bola, el remate, la parada de Antía. Sigue con la bola Brenda tras portería. 7 para el final. 4-1 vence el Cambre al Borbolla. Bola atrás para Xulia. Xulia con Sara. Sara con Brenda. Sigue Brenda con la bola por el centro. Arma la pala. Y el disparo se va desviado. Lo va a recuperar Acacia, que juega rápido para Paz. Le acompaña Lola por banda derecha. Ya muy encerrada Paz. Juega al medio con Valle. El remate de Valle es muy flojo. Será muy desviado. Recupera a Sara para el Cambre. Sara presionado por Lola, que recupera para el Borbolla. Sigue Lola, que juega atrás para Paz. Intentaba recortar Paz, pero recupera Sara, que va a encarar a Antía. Se basó la portería, el remate. La parada de nuevo de Antía por 2 veces. No, la segunda. Se convierte en gol. Nuevo gol de Sara. Vemos ahí como sube al contraataque. Sola delante de Antía. El primer remate lo logra parar Antía, pero el segundo ya con Antía en el suelo se lo cuela por arriba. Sara poniendo el quinto para el Cambre, el tercero en su cuenta particular. Saca de centro el Borbolla. Sube la bola Eva que volvió a cancha. Juega atrás para Paz, presionada por Brenda. Brenda para Eva. Para el juego el árbitro, ya que se le cayó la rueda del patín a Eva, que tiene que irse al banquillo a arreglar ese problema técnico. Se va a boxes a cambiar neumáticos. Entra en su lugar su compañera, a ver si le vemos el dorsal. Sacó ya el Borbolla, recupera el Cambre, bola que sube Olivia. Entró Ana en su lugar, el lugar de Eva, mientras soluciona ese problema técnico en boxes. Recupera la bola Ana, Ana para el Borbolla, sube por banda derecha. Pierde la bola, recupera Carmen para el Cambre. Cambre tiene delante a 2 defensoras, se frena, espera a sus compañeras, deja atrás a Brenda. El remate de Brenda, la parada de nuevo de Antía. Pelean por la bola Olivia y Acacia. Se acaba llevando la bola Valle para el Borbolla, aunque la recupera en el medio Brenda para el Cambre. Está muy sola Brenda, tiene 3 defensoras, juega tras portería Brenda, juega la bola atrás para Sara. Últimos 5 minutos de partido, bola para Olivia, que se hace un lío con la bola, recupera Ana para el Borbolla, la pierde en el centro, bola para Carmen. Carmen deja para Brenda, Brenda que se abre a banda derecha, defendida por Paz. Muy escorada Brenda, tiene que jugar atrás, bola atrás para Sara, que va a armar la pala, el disparo y la parada de nuevo por 2 veces de Antía. Tras ese segundo remate, la bola quedó debajo de Antía y hay bullying en el área del Borbolla. 4:19 para llegar al final del partido. Bola para Olivia. Gana el Cambre el bullying. Bola atrás para Brenda. Brenda que dispara arrastrando, la parada de nuevo de Antía. Recupera la bola Carmen. Hay falta del Borbolla, falta de Ana.
Anima la grada del Borbolla, animando a sus jugadoras. Bola en ataque para el Cambre, bola atrás para Sara. Entra Sara tras portería. Pase atrás para Brenda. Bloqueo de Sara, sigue Brenda con la bola. Remate arrastrando, golpea en Valle. Recupera la bola. Peleaba por la bola Eva, que volvió ya a cancha tras esa reparación en boxes del neumático de su patín. Qué buen reverso de Eva. Se va al medio el remate y corta con el stick Brenda, ya que la bola se colaba iba hacia portería de Carmen. Vemos que buen detalle técnico de Eva. Eva Pena, una de la máxima goleadora del Borbolla con 45 tantos. Va a sacar la bola del Borbolla. Eva, el pase atrás para Ana. Sigue Ana por el medio, le mete Carmen el stick. Bola que llega a Valle. Pase de Valle, no va para nadie, lo va a recuperar Brenda. Sale Brenda desde atrás, últimos 3 minutos de partido. Bola por banda izquierda, ataque del Cambre. El Cambre que se perfila mañana en la final frente al Liceo. Mañana a las 5 de la tarde, aquí en el pabellón de los Campos de Cambre, donde a través de este canal de YouTube de Partidos Hockey Gallegos os lo retransmitiremos. Recupera Eva en el centro. Eva, que está en todos los lados, juega con Valle en banda izquierda. Sigue y no perdía la bola Valle, la recupera de nuevo Eva. Sigue Eva, el remate de Eva y golazo. Golazo de Eva Pena para el Borbolla, que acorta distancias. Qué buena jugadora es Eva. Si lo atesoran todos los goles que lleva en la temporada. Qué buen temple tuvo ahí delante de Carmen, y cómo se la coló por el lado derecho de la portería. Saca de centro el Cambre, bola atrás para Sara. Deja para Brenda, banda derecha, el remate de Brenda, la parada de nuevo de Antía. María Victoria despita, nos dice Anita. Antía, lo estás haciendo genial, hiciste paradones increíbles. Otra nueva parada, gol guante libre de Antía. Carmen atrás para Olivia. Sigue el ataque del Cambre. Susana Carballo, ole, ole. Sigue el ataque, Brenda por banda derecha. Popular B9505 nos dice Eva, Valle, Lola, Antía, Paz, todo el Borbolla, equipo de guerreras, luchadoras hasta el final. Ataque de Brenda por banda derecha para el Cambre, corta Eva, que se va directa hacia portería, tiene delante a Sara, la regatea por banda izquierda, el remate y la parada de Carmen. Sube Sara con la bola, Saraola la que va a encarar a Antía, el remate y nuevo paradón de Antía. Queda la bola suelta y apropia Eva, se la cuela a su portera. Gol en propia meta, qué mala suerte. Llega el sexto del Cambre. Paula B nos dice Borbolla, gol, dice. Ataque del Borbolla. Queda 1-0-2 para el final. Bonito partido en esta segunda semifinal de la F4 Alevin femenina. Saca Valle, pase atrás para Eva. Eva que regatea una y a otra, aguanta la bola en el medio. Sigue Eva con la bola, el remate a la media vuelta, la parada de Carmen. Sigue Valle con la bola, el pase atrás, lo va a recuperar Carmen para el Cambre. Sigue Carmen con la bola, tiene delante a Valle, el remate, la parada de nuevo de Antía, esta vez fácil, queda la bola suelta, el remate de Brenda, se va arriba, medio minuto para el final. Sigue Valle con la bola, lanza la bola larga para que patine Paz.
pero va a llegar antes Sara. Y 20 segundos y el Cambre que se va a meter en la final. Sube la bola Sara a toda velocidad, llevándose a una y a otra, pero se topa con el muro que es Antía, que no va a permitir ningún gol más. Valle que lanza la bola a cancha del Cambre y esto se va a acabar. Un segundo, final del partido, victoria del Cambre por 6-2. Muy bonito partido, a pesar de lo abultado que parece el resultado, estuvo bastante competido. Y el Cambre que jugará mañana a las 5 de la tarde la final frente al Liceo. Y a continuación de la final alevín a las 7 menos cuarto será la final juvenil entre el Berenguela y el Liceo. El Liceo que mete a dos equipos en las dos finales, la final alevín y la final juvenil. El Borbolla que tendrá que conformarse con jugar mañana a las 10 de la mañana la lucha por el tercer y cuarto puesto frente al Mar del Orber Rajoy. Y un aplauso a las jugadoras del Borbolla. O van ahí a la zona donde está su público. A celebrar ese buen papel y esa clasificación para el sector. Las cuatro semifinalistas se ganaron el pase al sector. Vemos ahí ahora a las jugadoras del Cambre. Son las que celebran ahora el triunfo. Y el público del Cambre animando hasta el final. Y ya tenemos definidos los partidos de mañana por el tercer y cuarto puesto y las finales. Comenzaremos a las 10 de la mañana con el tercer y cuarto puesto en la categoría alevín entre el Rajoy y el Borbolla. Y a las 11:45 el partido por el tercer y cuarto puesto en categoría juvenil entre el Hockey Club Cambre y el Borbolla. Y continuaremos con las finales a partir de las 5 de la tarde. La final alevín entre el Liceo y el Cambre. Y a las 18:45, 7 menos cuarto, la final juvenil entre el Berenguela y el Liceo. Esto es todo desde el pabellón de Os Campons. Fernando Cancelo al micro, a la cámara y a la realización. Un saludo, os dejamos con las jugadas destacadas de la segunda parte. Adiós.